Shalom a todos y bienvenidos a la Parashá de esta semana. La Parashá de esta semana lleva por nombre Miketz, que en español quiere decir al cabo o al cabo de. La sección de la Torá a estudiar en esta Parashá se encuentra en Génesis capítulo 41 verso 1 al capítulo 44 verso 17. La sección de Haftará se encuentra en Zacarías capítulo 2 verso 14 al capítulo 4 verso 7. Y la sección de los Evangelios a estudiar se encuentra en Lucas capítulo 24 versos 13 al 29. Ahí en pantalla podrán ver el esquema de la porción de la parashá de esta semana. En la sección de los Evangelios se trata del encuentro de Yeshua en el camino hacia Emaús. Y teniendo en cuenta que en esos versos se estudia sobre el tema de la resurrección del Mesías, ese va a ser el punto principal de enseñanza de este video. Entonces, el estudio de esta semana lleva por título Las evidencias de la resurrección de Yeshua, también conocido como Jesús. Y comenzamos. Toda la fe cristiana o mesiánica se basa en un punto históricamente verificable, el cual es la resurrección corporal de Yeshua HaMashiach o Jesucristo de entre los muertos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 17 que y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Todo en la fe mesiánica o cristiana se basa en la verdad histórica de que Yeshua resucitó de entre los muertos. Si tú puedes llegar a destruir esa única verdad, entonces la fe cristiana se derrumbaría. Estamos hablando de la verdad objetiva. Nosotros hoy día vivimos en una era que se aferra a una visión de la verdad subjetiva y orientada a la experiencia. Es decir, si no lo experimento, no lo creo. O ese famoso dicho hoy día, se escucha a varias personas diciéndolo, de que no hay una verdad objetiva, sino que todo es subjetivo. Pero si Yeshua o Jesús resucitó corporalmente de entre los muertos, entonces Él es la única verdad y el único camino al Padre, como está escrito en Juan capítulo 14 verso 6. Es decir, en cuanto a la resurrección, no hay espacio para subjetividad o ambigüedad. ¿Es verdad o no es verdad? Así de simple. Y esta verdad entonces se aplica a cada persona. Como Pablo, o también conocido como Rav Shaul, proclamó a los filósofos atenienses de su tiempo. Él dijo que ellos deberían arrepentirse porque, según lo que leemos en Hechos capítulo 17:31, Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un varón a quien ha designado, habiendo probado a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. La resurrección de Yeshua estuvo en el centro del testimonio de los apóstoles. En el día de Shavuot, o también conocido como Pentecostés, Pedro predicó: a este Jesús, Yeshua, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Eso lo dijo Pedro y lo encontramos en Hechos capítulo 2 verso 32. Él le dijo a la multitud que se reunió después de que Dios lo usó a él y a Juan para sanar al cojo en la puerta del templo lo siguiente: pero ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Eso lo hallamos en Hechos capítulo 3 versos 14 al 15. Cuando los apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín, Pedro proclamó audazmente, como leemos en Hechos capítulo 4 verso 10: sea notorio
a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o Yeshua HaMashiach, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Es decir, el tema de la resurrección de Yeshua era un tema central para los apóstoles. Y como ya dije anteriormente, es la columna sobre la cual descansa nuestra fe si eres cristiano o mesiánico. Ahí en pantalla podemos ver otros ejemplos para que lo puedan leer de la importancia que los apóstoles le dieron al tema de la resurrección del Mesías. El énfasis en la resurrección de Yeshua llevó al historiador Philip Schaff a concluir lo siguiente en su libro History of the Christian Church, Historia de la Iglesia Cristiana. La resurrección de Cristo o del Mesías es, por tanto, enfáticamente una cuestión de prueba de la que depende la verdad o la falsedad de la religión cristiana. Es el milagro más grande o el engaño más grande que registra la historia. Entonces, para nosotros, la evidencia de la resurrección corporal de Yeshua o Jesús debería llevarnos a creer en Él como Salvador y Señor. Entonces, para este estudio vamos a considerar algunas evidencias para la resurrección corporal de Yeshua de entre los muertos. Este estudio va a ser dividido en dos partes. Una primera parte que va a mostrar 5 evidencias y una segunda parte que va a mostrar 5 evidencias más. Esto sin ánimo de ser exhaustivos en el tema, porque pueden haber muchas más evidencias. Ahí en pantalla pueden ver la lista de las evidencias que van a ser mostradas. La primera evidencia es que Yeshua HaMashiach, Jesucristo, murió. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia es que la piedra fue removida y la tumba quedó vacía. La tercera evidencia son las vendas en el sepulcro. La cuarta evidencia son sus apariciones posteriores a la resurrección. La quinta evidencia es referente a las vidas cambiadas de los testigos, cómo la vida les cambió a los testigos de la resurrección. La sexta evidencia es su persona única y afirmaciones asombrosas. La séptima evidencia es la declaración enemiga de la resurrección. La octava evidencia es que la Biblia o la Torá, como también la conocemos, la Torá de su concepto más amplio, es el libro históricamente más exacto de la antigüedad. Cuando hablo de la Torá me refiero desde Bereshit, Génesis, hasta Apocalipsis. La novena evidencia se refiere a los primeros testigos oculares que fueron mujeres. Y la décima evidencia es que la mejor explicación de todo eso mencionado anteriormente es que Yeshua resucitó de entre los muertos. En esta primera parte vamos a ver las primeras 5 evidencias. Y procedemos entonces a estudiar la primera evidencia. Yeshua HaMashiach murió. Para la mayoría de las personas llegar a la conclusión de que Yeshua murió no es difícil, debido a 2 razones. Primero, el creyente de la Biblia acepta el hecho de que Yeshua murió porque varios escritores bíblicos diferentes lo confirman. Y segundo, el incrédulo acepta la idea basándose no en la evidencia bíblica como lo hacemos nosotros, sino más bien en la idea de que el orden natural de las cosas que ha experimentado esa persona en esta vida es que una persona vive y finalmente muere. Una vez que se ha establecido suficiente evidencia para probar la existencia del Mesías en la historia, esa persona no creyente pues no tiene problema en aceptar de que el Mesías murió, porque si en algún momento estuvo vivo, en algún momento debió haber muerto. Sin embargo, a fin de proporcionarles a estas personas algunos centímetros más de terreno sobre este asunto,
es bueno señalar que varios escritores seculares corroboraron el hecho de que Yeshua HaMashiach o Jesucristo evidentemente murió. Vamos a las fuentes. Tácito, por ejemplo, el antiguo historiador romano que vivió entre el 55 después de Cristo al 120 después de Cristo, documentó la muerte física del Mesías cuando escribió acerca de los cristianos que, como está escrito en el documento escrito por Tácito, Anales 1544, dice: de quien se origina su nombre, es decir, de los cristianos. Cristo, dice él, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el gobernador de Judea, Poncio Pilato. Vemos entonces un escritor, historiador romano, que documenta justamente la muerte de Yeshua. Pero además de las fuentes romanas, los primeros rabinos judíos, cuyas opiniones están registradas en el Talmud, reconocieron también la muerte de Yeshua. Está registrado, por ejemplo, en el Tratado de Sanedrín lo siguiente: en la víspera de la Pascua colgaron el cadáver de Jesús el Nazareno, después de que lo mataron por lapidación, y un pregonero salió delante de él durante 40 días, proclamando públicamente: Jesús el Nazareno va a ser apedreado porque practicó hechicería, incitó a la gente a la idolatría y desvió al pueblo judío. Cualquiera que conozca una razón para absorberlo debe presentarse y enseñarle en su nombre. Y el tribunal no encontró razón para absorberlo, por lo que lo apedrearon y colgaron su cadáver en la víspera de Pascua. Más adelante, el rabino Ula dice que Yeshua era un incitador a la adoración de ídolos y que el Señor declara con respecto a quien incita a la adoración de ídolos a su pueblo, de que, como dice Deuteronomio 13:9, no lo perdonarás ni lo encubrirás. Y además le añaden de que no solamente era un incitador de ídolos, sino que tenía vínculos estrechos con el gobierno y las autoridades gentiles estaban interesadas en su absolución, algo totalmente contrario a lo que leemos en los escritos mesiánicos, que por supuesto son mucho más antiguos a la compilación del Talmud. Pero a pesar de que el Talmud obviamente es muy fácil de rebatir porque son documentos posteriores a los documentos principales, que son los documentos mesiánicos, es interesante de que ellos no niegan, primero, de que Yeshua existió, y segundo, de que él murió. Asimismo, también tenemos el testimonio del historiador judío Flavio Josefo, que él escribió lo siguiente en su documento titulado Antigüedades de los Judíos. Dice: por este tiempo se levantó Jesús, recordemos que él escribió en griego, un hombre sabio, y cuando Pilato lo condenó a la cruz por su acusación por parte de los principales hombres entre nosotros, aquellos que lo habían amado al principio no cesaron. Eso lo encontramos en Antigüedades de los Judíos. Entonces, el hecho de que Pilato condenó al Mesías, a Cristo, a la cruz, es un hecho histórico indiscutible, como dijo el doctor y arqueólogo Edwin Yamauchi. Incluso si no tuviéramos el Nuevo Testamento o los escritos cristianos, podríamos concluir de tales escritos no cristianos como por ejemplo Josefo, el Talmud, Tácito y Plinio el Joven, que él, es decir Yeshua, Jesús, fue crucificado bajo Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Entonces tenemos documentos escritos por personas no creyentes, contemporáneos al tiempo de Yeshua o cercanos al tiempo de su muerte, que relatan que efectivamente Yeshua existió y que Yeshua fue crucificado en el reinado de Tiberio.
por el gobernador Poncio Pilato. Entonces ven como ya nos vamos alejando de la subjetividad y entramos en el terreno del objetivo. Además de eso, tenemos 4 biografías de Yeshua, escritas por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se han recopilado estas en lo que se conoce como el Nuevo Testamento, junto con varias cartas también del apóstol Pablo. Ahora, el relato del entierro es parte del material fuente de Marcos para la historia del sufrimiento y la muerte de Yeshua. Esta es una fuente indudablemente muy temprana que probablemente se basa en el testimonio de testigos oculares y que el comentarista Rudolf Pesch data dentro de los 7 años posteriores a la crucifixión. Es decir, estos documentos biográficos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y además de las cartas del apóstol Pablo, tienen una datación cercana a la fecha o el tiempo de la crucifixión de Yeshua. Entonces así también, además de los testimonios de no creyentes, tenemos el notable número de al menos 5 fuentes independientes entre sí que nos hablan sobre el entierro de Yeshua, algunas de las cuales estas fuentes son extraordinariamente tempranas al acontecimiento de la crucifixión. A veces nosotros como creyentes cometemos el error de desestimar nuestras propias fuentes, que es por ejemplo los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y las cartas del apóstol Pablo. No cometamos ese error. Son fuentes fidedignas y que además pueden ser comprobadas por la crítica textual. Así que no tengamos por menos a nuestras fuentes biográficas, sino que alcemos nuestras fuentes también como estandarte válido para la defensa de nuestra fe, ya que son documentos totalmente comprobables. Y ahora pasamos a la segunda evidencia, las vendas funerarias. En Juan vemos que se entra en más detalle sobre las ropas funerarias que en los otros evangelios. Al contar la historia, Juan usa 3 palabras griegas diferentes que significan en español ver. Cuando Juan llegó por primera vez a la tumba, se inclinó y miró adentro y vio las envolturas de lino tiradas allí, pero él no entró, como lo leemos en Juan capítulo 20 verso 5. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Él usa la palabra griega blepei, que sugiere nada más que vio. Pero cuando Pedro llegó allí, Pedro entró en el sepulcro y vio los envoltorios de lino. Ahí en pantalla pueden ver el verso al que nos estamos refiriendo y la palabra griega que se usó, que se refiere justamente a ver, simplemente. Ahora vamos a Juan capítulo 20 verso 6. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio, vamos a ver qué palabra en griego se usó allí, los lienzos puestos allí. La palabra griega que se usó en este verso 6 ya es distinta de la que se usó en el verso 5. Aquí la palabra griega tiene el matiz de mirar detenidamente o examinar algo. Es decir, no solamente lo vio, sino que lo examinó detenidamente. La palabra griega es theorei. Y justamente de esa palabra obtenemos nuestra palabra teatro. Porque el público cuando va a un teatro mira atentamente para no perderse ninguna parte de la obra. Entonces ya vemos que hay 2 palabras que se pueden traducir como vio o ver, pero que no significan exactamente lo mismo y que son 2 maneras distintas de ver. Una es simplemente ver y en el verso 6 vemos que no nada más ver, sino examinar detalladamente. Entonces Pedro entró al sepulcro y examinó detalladamente los lienzos que estaban puestos allí. Finalmente, Juan entró, vio y creyó. Eso lo leemos en el verso 8. Dice, entonces entró también el otro discípulo
que había venido primero al sepulcro, es decir, Juan, y dice, y vio y creyó. Y aquí nos encontramos con que se utilizó otra palabra en griego totalmente distinta a las dos anteriores, para cuando dice y vio. La palabra en griego utilizada aquí es eiden, y aquí Juan usa esa palabra en griego, la cual significa ver con entendimiento, porque allí en ese momento entendió que las escrituras que hablaban sobre que el Mesías debía padecer y morir se cumplieron en Yeshua. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué vieron Pedro y Juan? Los entierros judíos implicaban el envolver el cadáver con tiras de lino y meter especias en los pliegues para compensar el hedor que producía el cadáver. La cabeza se envolvía por separado. Pedro y Juan vieron las vendas de lino enrolladas de manera ordenadita, pero el cuerpo de Yeshua ya no estaba. Los ladrones de tumba no se habrían tomado el tiempo de quitar las ropas de la tumba en la escena, sino que habrían agarrado el cuerpo con las ropas de la tumba y se habrían ido. Es decir, no había necesidad de que si hubieran robado el cuerpo les hubieran quitado las vendas. O si se las hubieran quitado, las hubieran dejado esparcidas desordenadamente, porque tenía que hacer ese trabajo muy rápido. Leemos que el teólogo D.A. Carson, en su libro The Gospel According to John, los Evangelios de acuerdo a Juan, dice lo siguiente: la descripción es poderosa y vívida, no es el tipo de cosa que se hubiera imaginado, y el hecho de que dos hombres estuvieron allí presentes en la escena y vieron todo, hace que su evidencia sea admisible en un tribunal judío. Cuando Yeshua resucitó a Lázaro, resucitó en su antiguo cuerpo, que todavía estaba sujeto a la enfermedad y la muerte. Así que Lázaro no pudo pasar a través de las vendas funerarias, sino que tuvo que ser desatado por los transeúntes que se encontraban allí. Eso lo leemos en Juan capítulo 11, verso 44. Dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús, Yeshua, les dijo: desatadle y dejadle ir. Pero en el caso de Yeshua, él resucitó con un cuerpo de resurrección que ya no está sujeto a la muerte. Ese nuevo cuerpo es físico, pero puede atravesar las ropas mortuorias, dejándolas allí intactas en el sepulcro. Posteriormente leemos también que podía atravesar puertas cerradas sin abrirlas, así como aparecer y desaparecer repentinamente a voluntad. Eso lo leemos en Juan capítulo 20, versos 19 y verso 26, y en Lucas capítulo 24, versos 15 y verso 31. Pasamos ahora a la tercera evidencia. La piedra fue removida y la tumba quedó vacía. En Juan capítulo 20, verso 1, se nos informa que María Magdalena llegó temprano al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Esta era una piedra grande y redonda colocada en un surco frente a la tumba para protegerla de los ladrones de tumbas. Se habrían necesitado varios hombres fuertes para sacar esa piedra de ese surco. Los líderes judíos temían que los discípulos vinieran y robaran el cuerpo de Yeshua y afirmaran que había resucitado. Así que fueron a Pilato y consiguieron una guardia romana para asegurar la tumba. Lo leemos en Mateo capítulo 27, versos 63 al 66. Ellos además pusieron un sello en la piedra y estaban allí guardando el sepulcro cuando vino un ángel y removió la piedra. Lo leemos en Mateo capítulo 28, versos 1 al 4. Y el ángel removió la piedra no para que Yeshua pudiera salir, sino para que los testigos de la resurrección pudieran entrar para verificar que la tumba estaba vacía. Los guardias informaron de lo sucedido a los líderes judíos, quienes les dieron una gran suma de dinero y les dijeron que le dijeran a cualquiera que preguntara que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo de Yeshua.
mientras los guardias dormían. Es decir, le ofrecieron un soborno para mentir sobre lo que había sucedido. Eso lo leemos en Mateo capítulo 28, versos 11 al 15. Pero hay varios problemas con esa historia, que le estaban pidiendo inventar a los guardias, porque los guardias romanos se habrían enfrentado a la pena de muerte si se hubieran quedado dormidos mientras estaban de guardia. Incluso si se hubieran quedado dormidos, el sonido de un grupo de hombres moviendo la pesada piedra los habría despertado. Además, después de la crucifixión, los discípulos estaban demasiado deprimidos y temerosos para llevar a cabo un robo de tumbas. E incluso, si hubieran robado el cuerpo de Yeshua o sobornado a los guardias para que se lo llevaran, no habrían soportado la persecución y el eventual martirio para proclamar lo que, según esta suposición, era un engaño. Además de que se removió la piedra, la tumba estaba vacía. María Magdalena no esperaba una resurrección, pero cuando vio que la piedra había sido removida, supuso ella que alguien se había llevado el cuerpo de Yeshua. Inmediatamente corrió hacia los discípulos para informar de esto. Eso lo leemos en Juan capítulo 20, verso 2. Dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Yeshua, es decir, a Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esto hizo que Pedro y Juan corrieran a la tumba para ver por sí mismos, y en esa carrera Juan superó a Pedro, pero dudó en entrar en la tumba. Se inclinó y miró adentro, como ya leímos anteriormente, y viendo las ropas mortuorias. Pedro, típicamente impetuoso, pasó rozando a Juan y entró. Entonces Juan entró en la tumba y ambos confirmaron que el cuerpo de Yeshua no estaba allí. Si los líderes judíos supieran dónde estaba el cuerpo de Yeshua, lo habrían presentado en el instante en que los apóstoles comenzaron a proclamar la resurrección. Así que la piedra rodada y la tumba vacía dan testimonio de la resurrección corporal de Yeshua de entre los muertos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Para los líderes judíos, incluso los líderes romanos, como Poncio Pilato por ejemplo, hubiera sido extremadamente sencillo acabar con esa idea de que Yeshua resucitó entre los muertos, simplemente mostrando el cuerpo y listo. Pero nunca pudieron mostrar el cuerpo ni los restos, porque Yeshua resucitó. Alrededor del año 165 después de Cristo, Justino Mártir escribió su diálogo con Trifón. Al comienzo del capítulo 108 de esa obra, él registra una carta que la comunidad judía de incrédulos había estado circulando sobre la tumba vacía de Cristo. Vamos a ver qué dice Justino Mártir sobre lo que se decía entre las comunidades judías de incrédulos acerca de la tumba. Dice: una herejía impía y sin ley había brotado de un Jesús, un engañador galileo a quien crucificamos, pero sus discípulos lo robaron de noche del sepulcro donde fue puesto cuando fue desatado de la cruz. Y ahora engañan a los hombres afirmando que ha resucitado de los muertos y ascendió al cielo. Esto que acabo de leer es una carta que circulaba en los tiempos de Justino Mártir en algunas comunidades judías de personas incrédulas. Y también tenemos otro ejemplo, pero esto ya alrededor del siglo VI. Tenemos un tratado escrito para difamar a Cristo, al Mesías, y este tratado circuló entre la comunidad judía. En esta narración, conocida como Toledot Yeshu, se describe a Yeshua, Jesús, como el hijo ilegítimo de un soldado llamado Joseph Pandera. También fue etiquetado como un engañador irrespetuoso que alejó a muchos de la verdad. Cerca del final de ese tratado llamado Toledot Yeshu, bajo una discusión sobre su muerte, se puede encontrar el siguiente párrafo que dice así: se hizo una búsqueda diligente y él, o sea Yeshua, no fue encontrado en el sepulcro donde había sido sepultado. Un jardinero lo había sacado de la tumba y lo había llevado a su jardín
y lo había enterrado en la arena sobre la cual las aguas corrían hacia el jardín. Sí, así como lo acabamos de leer. Una total tontería. Todas las partes involucradas mencionadas anteriormente reconocieron el hecho de que la tumba del Mesías quedó vacía al tercer día, sintiéndose entonces ellos obligados a dar las razones de esta vacante inesperada. Las autoridades judías aparentemente inventaron varias teorías diferentes para explicar la desaparición del cuerpo. La más comúnmente aceptada parece ser que los discípulos de Yeshua robaron su cuerpo de noche mientras los guardias dormían. Pero ya vemos, como ya se explicó anteriormente, que esto era totalmente imposible. Todo esto de la resurrección hubiera sido, repito, muy fácil de refutar por parte de los líderes incrédulos de su tiempo, si ellos solo hubieran mostrado el cuerpo de Yeshua. Pero no lo pudieron hacer porque la tumba de Yeshua estaba vacía, y eso es un hecho. Pasamos entonces a la cuarta evidencia: sus apariciones posteriores a la resurrección. Por lo menos el Evangelio de Juan cita 4 apariciones de Yeshua posteriores a la resurrección. Primero, tenemos la aparición a María Magdalena en Juan capítulo 20, versos 11 al 18. Segundo, a los discípulos excepto Tomás en Juan capítulo 20, versos 19 al 23. Tercero, a los discípulos incluido Tomás, Juan capítulo 20, versos 24 al 31. Y cuarto, a 7 de los discípulos junto al mar de Galilea, en Juan capítulo 21. Además de esto, Pablo menciona varias otras apariciones, incluida una a más de 500 personas a la vez, muchas de las cuales todavía estaban vivas cuando él escribió. Eso lo leemos en 1 Corintios capítulo 15, versos 6 al 8, que dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Las varias circunstancias de las apariciones y las diferentes personalidades de los testigos militan en contra de que todo esto haya sido alucinaciones o visiones. Incluso Tomás, que al principio se mostró escéptico, se convenció cuando vio al Señor resucitado. Eso lo leemos en Juan capítulo 20, verso 27. Dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El gran apologeta John Warwick Montgomery, en su libro Historia y Cristianismo, citado por Josh McDowell, comenta lo siguiente: nótese que cuando los discípulos de Yeshua proclamaron la resurrección, lo hicieron como testigos presenciales y lo hicieron en vida de personas que habían tenido contacto con los hechos de los que hablaban. Esto rebasa los límites de la credibilidad que los primeros creyentes pudieran haber inventado tal historia y luego predicarla entre aquellos que fácilmente podrían haberla refutado simplemente mostrando el cuerpo de Jesús o Yeshua. Como el caso de Pablo, por ejemplo, que dice que se apareció a 500 personas y que habían personas vivas aún de esas 500, las cuales, si Pablo decía mentira, fácilmente podrían haberlo desmentido. Pero, aún así, un escéptico podría replicar que los informes de la resurrección de Yeshua son todos dados por creyentes. ¿Por qué Yeshua no se apareció a ningún incrédulo para que viniera a la fe? Pedro, por ejemplo, nos habla de esto cuando predicó a los gentiles reunidos en casa de Cornelio. Lo leemos en Hechos capítulo 10, versos 40 al 41. Dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo,
sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Pero el Salvador resucitado se reveló más tarde incluso a un incrédulo militante. ¿Quién es ese incrédulo? Saulo de Tarso, más tarde conocido como el apóstol Pablo. La única manera de explicar la conversión dramática de Pablo es que vio al Señor Yeshua resucitado, pero se le mostró una gracia inusual, porque normalmente Dios no se revela a los escépticos orgullosos, especialmente cuando ya han rechazado la luz que Él les ha dado. Los líderes judíos habían rechazado a muchos testigos del Mesías. Esto lo leemos en Juan capítulo 5, versos 31 al 40. Entonces es por esto que Él no se les mostró después de su resurrección a esos líderes judíos, sino a través del testimonio de los apóstoles que también ellos rechazaron. Los líderes judíos incluso vemos ejemplos de cómo rechazaron a los apóstoles también. Se negaron a venir a Yeshua para recibir la vida, por lo que fueron entregados al juicio. Pero para aquellos dispuestos a someterse a Yeshua como Señor, sus apariciones posteriores a la resurrección son una fuerte evidencia de la misma. Y por último, para cerrar esta primera parte de este estudio, vamos a hablar sobre la quinta evidencia. Nos habla sobre las vidas cambiadas de los testigos. En el Evangelio de Juan se muestra que ninguno de los testigos esperaba una resurrección, como ya lo dijimos anteriormente. María Magdalena, por ejemplo, pensó que alguien se había llevado el cuerpo de Yeshua. Lo leemos en Juan capítulo 20, versos 2 y verso 15. También vemos que ni Juan ni Pedro entendieron al principio la escritura de que Yeshua debía resucitar de entre los muertos. Eso lo leemos en Juan capítulo 20, verso 9. Dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. La comprensión de los apóstoles de las profecías del Antiguo Testamento o del Tanaj acerca de la resurrección de Yeshua vino más tarde. Pero, ¿a qué pasaje o pasajes bíblicos se refiere Juan con la escritura? Tenemos, por ejemplo, el caso de Isaías, capítulo 53, versos 10 al 12. Habla de que el Mesías vive y habla del Mesías viendo su descendencia después de haber sido llevado como oveja al matadero. Y también tenemos, por ejemplo, el Salmo 22, que nos describe la muerte del Mesías por crucifixión, pero en el versículo 22 vemos que el estado de ánimo cambia abruptamente cuando proclama, diciendo, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y en el Salmo 16 también, verso 10, el Mesías proclama, porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. El día de Shavuot, también conocido como Pentecostés, Pedro citó este último verso que acabamos de leer y explicó que en ese verso no se podía referir al autor de ese salmo, que es David, quien aún estaba en su tumba, sino que ese verso más bien hablaba de Yeshua, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 25 al 32. Es decir, allí Pedro descarta totalmente que ese verso se refería a David, sino que se refiere es al Mesías. Todos los discípulos estaban claramente temerosos y confundidos. Tomás estaba deprimido y dudando, pero todos se transformaron luego en los audaces testigos de la resurrección del Mesías que vemos en el libro de los Hechos, porque se convencieron de que Yeshua resucitó corporalmente de entre los muertos. Estaban tan convencidos de que la resurrección era verdadera que muchos de ellos incluso murieron como mártires. Aquí tengo que hacer un paréntesis,
porque este cambio es totalmente evidente y es un cambio muy drástico, porque pasar de personas temerosas, confundidas, deprimidas y dudosos a personas que son capaces de dar su vida por la verdad de que el Mesías había resucitado, es algo totalmente impresionante. Así como impresionante lo que ellos debieron haber visto para poder cambiar como lo hicieron. Y en este caso, eso impresionante es la resurrección del Mesías. La mayoría de los apóstoles sufrieron muertes crueles y tortuosas porque predicaron que el Mesías resucitó entre los muertos. Documentar estas persecuciones no es tarea del todo difícil. Por ejemplo, en el libro de los mártires de John Foxe, que es un libro que se escribió en 1563 d.C., relata que Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado, probablemente boca abajo, Tomás fue atravesado con una lanza, Mateo fue asesinado con una alabarda, Matías fue apedreado y decapitado, Andrés fue crucificado, y la lista continúa describiendo la muerte de mártir de cada uno de los fieles apóstoles del Señor, excepto Juan, el hermano de Santiago. Testimonio adicional también proviene de los primeros padres de la iglesia, conocidos como los padres de la iglesia. Eusebio, que nació alrededor del año 260 después de Cristo y murió alrededor del año 340, escribió que Pablo fue decapitado en Roma y que Pedro fue crucificado allí. Eso lo leemos en su documento llamado Historia Eclesiástica 2:25. Quizás exactamente cómo y dónde Pedro fue martirizado no está claro en la historia, pero el hecho de que fue martirizado, eso no se pone en duda. Clemente de Roma, quien murió alrededor del año 100 después de Cristo, en el capítulo 5 de su primera epístola a los Corintios, escribe o menciona las muertes mártires de Pedro y Pablo. Además de ello, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, documentó la muerte de Santiago cuando declaró en Hechos capítulo 12, verso 1 al 2, que por aquel tiempo el rey Herodes extendió su mano para afligir a algunos de la iglesia o la comunidad de creyentes y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, estas muertes mártires que mencionan los otros documentos extrabíblicos no parecen extrañas porque justamente en el libro de Hechos ya vemos que Jacobo, el hermano de Juan, tuvo una muerte como mártir. El apóstol Pablo quizás lo resumió mejor cuando él dijo todo lo indicado en 1 Corintios capítulo 4 verso 9. El escritor y apologista cristiano Wayne Jackson señaló correctamente que, si bien los hombres pueden morir debido al engaño religioso, como por ejemplo lo vemos con algunas sectas religiosas que han obligado o convencido a sus adeptos a que si mueren tienen el cielo garantizado, si se suicidan tienen el cielo garantizado. Pero sigue diciendo Wayne Jackson que nadie va voluntariamente a la muerte sabiendo que están perpetrando un engaño. Es decir, si los apóstoles sabían que la resurrección del Mesías era un gran engaño, jamás hubieran mantenido ese engaño hasta la muerte, y mucho menos una muerte tan horrible como las que describimos anteriormente. El hecho es, entonces, que los apóstoles murieron porque se negaron a dejar de predicar que habían visto al Señor vivo después de su muerte. Bien, dejamos este estudio y esta primera parte hasta acá, deseándoles que tengan un Shabbat Shalom, deseándoles que la luz del Mesías les alumbre a cada uno de los que están viendo y escuchando este estudio. Estén atentos a la segunda parte, que próximamente se publicará
en este mismo canal. Shabbat Shalom.